Ya estamos. Ok. Bienvenidos de nuevo a esta séptima clase del curso de legalismo. Y el enfoque en esta clase va a ser las leyes ceremoniales y civiles que Dios dio a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Hoy en día, como vamos a ver, la Biblia enseña que esas leyes, ese aspecto del pacto que Dios hizo con Israel en Sinaí, solo era para Israel y solo hasta la venida de Jesús. Y ya con venir Jesús y cumplir su trabajo, no están en fuerza esas leyes. Entonces, si una iglesia insiste que sí están en fuerza y que sus miembros todavía tienen que guardar esas leyes también, de hecho, esa es una forma de legalismo. Pero bueno, vamos a empezar el curso hoy con una oración pidiendo la bendición de Dios. Querido Padre Celestial, manténnos lejos de la hipocresía que caracterizaba la vida espiritual de los fariseos. Más bien, con corazones sinceros y agradecidos, permite que reconozcamos con humildad que nuestra salvación no es cuestión de nuestra bondad, sino de tu gracia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok. Vamos a empezar repasando las preguntas que yo subí al grupo de WhatsApp. Entonces, preguntas sobre el contenido del video. La primera pregunta es esta. ¿Qué pasó con la ley originalmente escrita perfectamente en los corazones de Adán y Eva después de que cayeron en el pecado? ¿Qué pasó con la ley originalmente escrita perfectamente en los corazones de Adán y Eva después de que cayeron en pecado? Aquí tenemos John. John levantó su mano. John, adelante. Sí, Pastor Abraham, mil gracias. La ley fue oscurecida, pero no fue destruida por causa del pecado de Adán y Eva en el huerto. Y de ahí en adelante hasta el tiempo de Moisés fue llevada en los corazones, pero no había un registro escrito de la ley de Dios, pero sí estaba en los corazones de ellos, pero estaba oscurecida por el pecado. Muy bien, muy bien. Sí, de que sepamos, no había registro escrito. Puede ser que Dios a Noé o a Abraham detalló esas leyes y ellos lo apuntaron, pero no tenemos el registro, como usted dijo. Muy bien. ¿Alguien más quería contestar esta pregunta? ¿Por qué no tendrá registro? ¿Por qué no tenemos registro de esta ley? Bueno, si hubiera un momento en que Dios reveló de forma distinta su ley a Abraham o Noé, simplemente no lo inspiró para que fuera escrito en nuestras Biblias. Y por eso no tenemos registro. Sí. Pastor Abraham, ¿puedo decir algo? Sí, adelante, John. Pastor Abraham, para decirle a los hermanos que eso se llama la tradición oral, que en ese tiempo no existía el papel ni ningún documento, todavía no existía la escritura. Entonces se llamó pero sí se llamaba la tradición oral, que fue transmitida a través de los patriarcas a los hijos. Y así fue que después llegó a Moisés y Moisés la escribió cuando comenzó a salir la escritura. Sí. Y de hecho, no estamos 100% seguros cuándo la escritura fue inventada. Arqueólogos han encontrado tablas escritas ya de antes de Abraham, de 2200 años antes de Cristo. Entonces, ya existió la escritura en tiempos de Abraham, pero si hubo antes de eso un tiempo cuando no había escritura de alguna forma, sí es cierto, la buena noticia, la promesa, Dios la preservó oralmente. Sí. Ok, Pablo tiene su mano levantada. Adelante. Sí, buenos días, compañeros, hermanos, pastor.
inspiró Dios a Moisés en el Sinaí, lo inspiró para hacer las tablas de la ley, pero como Adán y Eva eran perfectos, o sea, no estaban libres de pecado, no había por qué haber tenido ley en ese momento. A lo mejor yo no encontré en la Biblia que les haya dado una ley ni escrita, únicamente la manzana, o sea, el árbol de la sabiduría, era lo único que tenían prohibición. Pero Moisés, Dios le dio la ley a Moisés para que se la inspiró para que hubiera control en el momento de que todos los hermanos que estaban en el Éxodo, había muchos problemas, muchas pugnas, y les tuvo que poner una ley para ir a lo correcto. Eso fue lo que yo entendí, pastor. Igual estoy equivocado. Ok, muchas gracias. Sí, y vamos a ver que aunque Dios no menciona la ley moral específicamente en tiempos de Adán y Eva, por ejemplo, que la Biblia enseña que siempre los seres humanos hemos tenido eso escrito en nuestros corazones. Vayamos a la respuesta entonces aquí. Los hijos de Adán y Eva, y todos después de ellos también, o sea, los que nacemos pecaminosos, no nacemos a la imagen de Dios. Y si ustedes quieren comprobantes bíblicos de eso, Génesis 5:3 es uno. Explica en ese capítulo, antes de dar una lista larga de los descendientes de Adán, dice, al principio Dios en el principio creó a Adán en su imagen. Y luego en Génesis 5:3 dice, pero nació el hijo de Adán en su imagen. No imagen de Dios, imagen de Adán. Da de saber que esa imagen de Dios en que fue creado Adán y Eva ya se perdió con la caída en el pecado. Y el Nuevo Testamento dice que es restaurado en nosotros cuando Dios nos da fe en Cristo. Colosenses 3:10 dice eso, que los que conocemos a Cristo por fe, Dios va restaurando su imagen en nuestros corazones. Pero los descendientes de Adán y Eva nacieron sin imagen de Dios. A pesar de eso, todavía la Biblia dice, manteníamos escritos en nuestros corazones la ley moral, es decir, la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es parte del, se resume en los 10 mandamientos, ¿no? Perdimos el conocimiento perfecto de los 10 mandamientos, pero retuvieron un conocimiento imperfecto. En Romanos capítulo 2, versículos 13 al 15, Pablo dice eso, que aún los que no conocen la ley, no han escuchado de la Biblia, llevan escrito en sus corazones la ley de Dios. Pero decimos que es un conocimiento imperfecto. ¿Por qué? Porque siendo pecadores, bien podemos convencernos que algo que la conciencia nos dice no es cierto. Entonces veremos esto a lo largo de la clase, pero un ejemplo sería el matar. El 5º mandamiento dice que no debemos matar. Y aún los que no conocen la Biblia, si van a otros países que no son cristianos, ellos normalmente reconocen que es malo matar. Porque eso lo llevamos escrito en nuestros corazones, dice la Biblia. A pesar de eso, en ciertas circunstancias, siendo pecadores, podemos convencernos que sí es bueno matar, aunque Dios dice que no. Por eso decimos que mantuvieron después de la caída en el pecado un conocimiento de la ley, pero un conocimiento imperfecto escrito en sus corazones. Ok. Y eso... O sea que nosotros no somos imagen y semejanza de Dios, nosotros somos hijos del hombre. La pregunta de... Sí, la Biblia enseña que nosotros naciendo por naturaleza no tenemos imagen de Dios. No nacemos en imagen de Dios, sino el imagen caído y pecaminoso de Adán.
Pero cuando Dios nos da la fe en Cristo, ya es restaurado la imagen de Dios en nosotros. Ya, pastor. Sí, una definición bíblica de la imagen de Dios es santidad. Son pensamientos y deseos y acciones puros. Nacemos sin eso, nacemos pecadores. Pero al darnos fe en Cristo, Dios reemplaza eso, restaura eso en nosotros. ¿Ok? ¿Otras preguntas hasta aquí? Todo claro, Paz. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos para que todos los leyeran? En el monte de Sinaí. Muy bien, Jolie. Sí, en el monte de Sinaí. Algunos de ustedes ya lo mencionaron en sus respuestas también. Pero estos mandamientos fueron dados a Moisés en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí, después de que los israelitas fueron rescatados de la esclavitud en Egipto. Eso ocurrió aproximadamente 1400 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, al principio de ese pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, Él delineó de forma muy clara lo que era su ley moral, su voluntad para todo ser humano de todo tiempo. Y ese resumen de su ley moral lo llamamos los 10 mandamientos. Bien. Ok. La Pastor siguiente. Abraham, perdón. Sí, John. Ahí Ajá. dice que cuando el pueblo de Israel era incrédulo, débil e inmaduro en la fe. Ahí fue cuando Dios también les dio ciertos, ellos fallaron mucho a Dios luego de salir de Egipto. O sea, ahí fue cuando Dios vio la necesidad, pienso yo, ¿cierto?, de recordar los mandamientos. Sí. Eso fue, gracias por resaltar ese detalle. Fue mencionado en el video también. Vemos que el grupo que Dios liberó de esclavitud en Egipto consistió de israelitas creyentes, pero también israelitas y algunos egipcios que no eran creyentes. Aún algunos de los israelitas creyentes no eran muy maduros en su fe. Se mira esa rebelión espiritual que tenían justo después de salir. Unos días después de partir de Egipto ya empiezan a quejarse sobre comida, sobre agua. Entonces, ahí Dios decide en su sabiduría, necesitaban un pacto, necesitaban la ley anunciada de forma muy directa desde el monte Sinaí. Y eso es lo que les dio. Pastor. Sí, pregunta, Manuel. Sí, no pregunta, sino que una reflexión. A mí me cuesta entender de que ellos, este pueblo, viendo tantos milagros, es decir, estamos viendo que Dios abrió los mares para que cruzaran, estamos hablando de que Dios le dio el maná, estábamos hablando de que Dios, cuando se quejaban, incluso les dio carne, y aún así dudaban. O sea, yo veo que me abren el mar para atravesar, mi fe se engranda, o sea, yo qué voy a dudar a futuro. ¿Cómo la gente en ese entonces era tan tosuda? ¿Por qué tan débil de mente? No logro entender si ellos vieron la columna de fuego para que se calentaran, vieron la nube para que no se quemaran en ese andar y aún así dudaban. Claro, porque los egipcios que habían entrometido entre ellos eran los que nos amotinaban. Era parte del problema, la influencia espiritual que habían recibido desde Egipto. Pero el problema es más profundo. Esa es la naturaleza humana.
pensamos tal vez que si hubiéramos estado allí, habría sido diferente. Pero de hecho, ni grandes milagros, ni mirar con ojos el partir de un mar rojo puede cambiar nuestro corazón. Puede tal vez convencernos de la existencia de Dios, pero no pueden darnos un amor para Dios y confianza en Él. Eso solamente lo hace el Evangelio. Es la promesa de un Salvador, la buena noticia que en Cristo nos quita el pecado. Y ellos sí tenían esa promesa, pero para los que no creían, ni mirar milagros iba a cambiar su actitud rebelde. Jesús dice eso también en Lucas, cuando él cuenta la historia del rico y pobre Lázaro. El rico, cuando está en el infierno, dice, manda a Lázaro, dice a Abraham, manda a Lázaro para que él cuente a mis hermanos lo que les espera para que se arrepientan y no vengan a pasar sufrimiento acá conmigo. Y Abraham dice, no, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que escuchen a ellos. O sea, ellos tienen la palabra. Ese es lo único que puede obrar fe. Y el rico dice, no, Abraham, pero si ven a un resucitado de entre los muertos, sí creerán. Y Abraham dice, no, estás equivocado. Aún viendo ese milagro, no van a arrepentirse si no hagan caso a la palabra de Dios. Entonces, un poco de explicación allí. Por naturaleza todos somos iguales, sí. Pecadores, impíos, porque no nos damos cuenta de lo que Dios hace en nuestras vidas. Sí. Sí, gracias. ¿Usted puede hacer un comentario, pastor? Sí, gracias. Adelante. Pastor, para no ir más lejos, un ejemplo más vehemente de eso fue Pedro. Pedro había poquito le había dicho a Jesús que hasta la muerte iba por él y que nunca lo iba a abandonar y Jesús le dijo que antes de que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces y lo negó y renegó, que no lo conocía y todo eso. Sí, y él había visto todo también, ¿verdad? Con sus ojos, sí. Sí, Pastor, que tenemos que reconocer, no somos mejores que ellos. Es por la gracia de Dios que Él nos ama y que somos salvos mediante la fe. ¿Un comentario más? Sí, adelante. Pastor, también quería agregar, porque si nos vamos al pasaje de los 10 leprosos, que solo uno regresó, los milagros no hacen que crean. Realmente, simplemente son milagros y simplemente la gracia, la misericordia de Dios nos ayuda a perseverar en su palabra. Definitivamente la Biblia siempre es actual, porque digo yo en el sentido de que dice que no pasará. Y si nosotros estuviéramos allá en ese tiempo también igual, el corazón del hombre es bien tremendo. Gracias, pastor. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Gracias por el comentario y gracias a Dios por tener tanta paciencia y amor con nosotros, que nos ha dado la fe y nos preserve en la fe. Bien, vamos a continuar entonces. Y unos buenos comentarios en el chat. Gracias por los que aportaron ahí también a esta pregunta. La siguiente pregunta, al mismo tiempo que fueron dados los 10 mandamientos, ¿cuáles otros 2 conjuntos de leyes fueron dados? La ceremonial de pastor. Ok, la ley ceremonial es una, muy bien. ¿Y Carlos Atencio también levantó la mano? Sí, también de acuerdo con la hermana, las leyes ceremoniales fueron el otro conjunto de leyes que fueron dadas, pero creo que esas fueron las leyes dadas exclusivamente para los israelitas hasta la llegada de Jesús. Muy bien. Si no me equivoco. Y las leyes civiles también. Gracias, sí, gracias. Entonces ya tenemos las dos y Carlos tiene razón. Vamos a ver eso a lo largo de la clase, que fueron para Israel solo. Así la respuesta entonces.
Y debemos entender, debemos recordar que para Israel, nosotros hacemos esta clasificación de 3 grupos de leyes, y es bíblico y es muy útil para nosotros hoy en día. Pero si fuéramos un israelita en aquel entonces, de hecho no hubiera distinciones. Para ellos todo esto era la ley, era la voluntad de Dios para sus vidas. Pero nosotros lo categorizamos aquí porque según la Biblia misma, 2 de estas clases ya no están en fuerza y vamos a ver cuáles. Son la ley civil. La ley civil gobernaba la vida cotidiana. No escucha, pastor. Casi no escucha. Los demás pueden escucharme, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, escucha claro. Sí, estamos escuchando bien. Ahora, perfecto. Okay. Gracias. Entonces, Yoli, a lo mejor hay un problema con el audio de usted allá. ¿Ok? Bueno, la ley civil gobernaba la vida cotidiana de los israelitas. Si ustedes leen lo demás de Éxodo y Deuteronomio también, hay muchas leyes así. Unos ejemplos. Si tu buey se escapa y lastima a tu vecino, Dios dice, esto es lo que debes hacer con el buey, esto es lo que debes pagar al vecino. Eran leyes para gobernar la vida cotidiana entre los israelitas, mantener orden entre ellos. También hubo leyes ceremoniales. Estas gobernaban su vida religiosa. Aquí tenemos las leyes como sobre los sacerdotes y los sacrificios y las fiestas religiosas y lo que deben comer y no comer, leyes de pureza e impureza espiritual. Bien. Ok, la siguiente pregunta entonces, ¿por qué fueron dadas las leyes ceremoniales a Israel? El video mencionó 5 razones, a ver si podemos recordar algunas. Meili levantó la mano, Meili. Meili, ¿puede contestar? Sí, pastor, tenía el micrófono apagado. Perdón. Ajá, dice, podemos resumir las 5 razones básicas por las que Dios le dio a la nación de Israel normas adicionales y especiales por cumplir. 1 es mantener a Israel intacto como nación hasta que se cumpliera su misión de traer al Salvador. La segunda, para recordar a los israelitas su necesidad de un Salvador. Siga adelante. La hermana tiene problemas. Sí, está batallando con el audio, Yoli. Sí. Y bueno siga adelante. Las otras para que otros hermanos participen. ¿Sí? Perfecto. Ok. Mencionó 2 entonces. Mantenerlos intactos y apartados como una nación. Muy bien. Y la segunda, mostrarles su necesidad de un Salvador, ¿verdad? Ok. Gracias, pastor. ¿Quién más quería contestar aquí? A ver, John. Sí, señor, para limitar su naturaleza pecaminosa como un espejo. Ok. Ajá. Y para limitar, para limitar su naturaleza pecaminosa como un freno, para limitar. Entonces yo los frenaba a que no hicieran lo malo. Y la otra para guiarlos a la misericordia de Dios como una guía, apuntar hacia la venida del Señor Jesucristo. Ok, mencionó 2 más, entonces, frenar su maldad, sí. Veremos a lo largo de la clase, ese todavía es un uso de la ley moral hoy en día para nosotros. Frena nuestra naturaleza pecaminosa de brotes externos de desobediencia. También como guía, ya para los creyentes,
siendo salvos y queriendo agradecer a Dios, ¿cómo nos guía la ley a una vida que agrada al Señor? Sí, muy bien. Pablo levantó la mano, adelante. Sí, buenas tardes. Yo opino que una de las principales de la ley es para no perder de vista a Dios. No perder de vista a Dios. 2, para llevar una buena organización en el pueblo y no haya perdición de tantas ovejas. Y 3, para tener buenas costumbres con los hermanos y haya coordinación. Yo opino eso, pastor. A ver, ¿puede mencionar eso otra vez? Perdón. La coordinación, o sea, que haya buena voluntad con todos, buenas costumbres, que haya buenas costumbres y no haya violencia, no haya robos, no haya envidias. Por eso hicieron las leyes, para que pueda haber un control, porque como estaban en campamentos en esos tiempos, había un desorden. Entonces Moisés lo que tenía que hacer era tratar de controlar a su pueblo para que no se perdieran con otras costumbres o otras ideologías, y aparte, para no perder de vista a Dios. Entonces tenía que tener un control de quiénes, o sea, tener un control en lo grande, de con quién estaba. Por eso se hicieron las leyes. Primero, para no perder a Dios, y 2, para tener una organización completa de su pueblo. Ok, amén. Sí, y ese último aspecto de la organización del pueblo, esos eran principalmente las leyes civiles, tiene razón, y no solo mientras acampaban en tiendas, también llegando a la tierra prometida iban a usar esas leyes civiles para mantener orden en la sociedad. Y, aunque nosotros no tenemos esas leyes civiles, ya, esos eran para Israel. Hoy en día Dios mantiene orden mientras por medio de las leyes civiles que dan los gobiernos. Y es algo semejante hoy en día. Y la ley era para frenar brotes externos de maldad, pero no puede cambiar tampoco el corazón para controlarnos internamente. Solo el Evangelio hace eso. Nos da un nuevo corazón que quiere obedecer a Dios. Ok, un comentario más. Ahora, Pastor Abraham, que como un espejo, porque todo lo que la ley ceremonial hacía, sus ritos, sus sacrificios, reflejaban la venida del Salvador Jesucristo. Era un espejo de nuestro Salvador Jesucristo. Oh, ok. Y estoy de acuerdo. Solo voy a cambiar, porque normalmente decimos, la ley es un espejo porque nos muestra nuestros pecados. Y eso también la ley en Sinaí hizo para los israelitas. Les mostraba dónde fallaban contra esa ley. Pero a lo mejor sí tiene razón, que era algo prefiguraba a Cristo también. Y esa fue una de las 5 cosas que se mencionaron en el video. Ahora tenía la mano levantada, sí. Adelante. Sí, pastor, lo que pasa es que estaba confundida. Creo que ya se me aclaró, pero de todas maneras déjame hablar. Yo pensaba que la ley civil venía siendo representativa, por ejemplo, de nuestras leyes de justicia actualmente. Por ejemplo, si usted está en el país que sea y usted mata, hay una legislación porque mató. Si usted roba, hay una legislación porque robó. Si usted calumnia, hay una legislación porque calumnió. Entonces, esos son parte en sí de los 10 mandamientos, porque dice no matará, no robará, no calumniará, no adulterará. Si tú adulteras, tienes también civilmente que enfrentar la ley. Entonces, hasta cierto punto, los 10 mandamientos tienen vigencia y la ley civil, con las reformas de cada nacionalidad o de cada país, tienen vigencia aún en la actualidad. Son como la base de las leyes civiles. Era mi pregunta por el chat, pues. Muy bien, ok, gracias. Entonces, seguramente la ley moral de Dios tiene vigencia para toda época, los 10 mandamientos. Es la ley moral, no la civil. Ok, esa es mi duda, entonces voy a cambiar eso. No, pero lo que usted aportó es correcto en cierto sentido. Solo aclaraba que la ley civil para Israel era para Israel y ya no aplica a nosotros. Y Dios no ha dado otra ley civil para toda persona.
ni para creyentes. Ahora la ley civil lo da Dios mediante los gobiernos, como usted misma mencionó. Amén. Okay. Entonces, tal vez haya ciertas cosas que Dios no prohíbe, pero que el gobierno prohíbe, y así que es un pecado si lo hago, porque Dios quiere que me someta al gobierno. Por ejemplo, durante la cuarentena, ¿verdad? Yo estaba aquí encerrado en mi casa en Paraguay por 1 mes y medio, y pues Dios no prohíbe que salga de mi casa, pero el gobierno lo prohibió. Entonces, para obedecer a Dios, en ese caso, sería obedecer al gobierno y no salir de mi casa. Sí. Gracias. Pastor Abraham, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Pastor Abraham, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, puede, John. Gracias. Pastor Abraham, es parte de la ley civil, la ley de los diezmos, y por ejemplo otra ley, la de que solamente se puede adorar a Dios en Jerusalén, ¿sí sería parte de la ley civil? Más bien de la ley ceremonial, porque gobernaba su vida de adoración. Pero eso gracias. Sí. Ok, amigos, entonces... la iglesia... ¿Le puedo hacer una pregunta? A ver, un momento, vamos a tomarlos uno por uno. Primero, ahora tenía otra pregunta. Ajá, que por ejemplo, la iglesia en la que yo he asistido, no la actual, pero en otra, una manera de adorar a Dios, de adorarlo, o sea, la palabra adorar, es con los diezmos y las ofrendas. Cuando tú ofrendas y diezmas, estás adorando a Dios. Entonces yo ahora veo que eso no es así. El diezmo sí debe ser personal. Si nace en mi corazón la ofrenda, si nace en mi corazón, ¿verdad? No es una adoración en realidad, sino que la adoración es la relación personal de Dios con el hombre. Pienso yo, la relación, ese momento que yo quiero estar con él, adorarle, decirle, cuando yo amo a un hermano, para mí eso es adorar ahora. Pero sí me habían enseñado que el diezmar y el ofrendar era parte de la adoración. Entonces, no sé si usted me ayuda ahí en ese concepto que tengo un poquito tergiversado. Gracias. Sí, vamos a tocar el tema de diezmar más adelante en la clase, pero para contestar brevemente la pregunta, el ofrendar seguramente es parte de adorar a Dios. De hecho, Romanos capítulo 12 dice que toda nuestra vida como cristianos, cuando vivimos para la gloria de Dios y para el bien de los demás, es un sacrificio vivo de adoración a Dios. Entonces el ofrendar estaría incluido bajo eso. Pero el diezmar, el 10%, esa parte ya no está vigente. Y veremos eso más adelante en la clase. Una persona más tenía pregunta aquí. Yo, pastor. Adelante, Jaime. Le quería preguntar si de pronto estoy equivocado, que de pronto a partir de cuando Dios nombró los reyes y los jueces, a partir de ahí ya como que empezó a abolir la ley civil y ya se rigieron más por lo que cada rey en su momento, cada juez instituía, o sea que como una forma de delegar esa parte de la ley civil hasta que ya llegó nuestro Señor Jesucristo y ya a partir de ahí ya quedó abolida del todo y ya no nos gobiernan por la ley, sino por la gracia. Bueno, es buena pregunta. De hecho, las leyes civiles que Dios dio en Sinaí todavía estaban vigentes mientras había reyes y jueces en Israel. Que quedaron ya sin vigencia cuando Jesús vino. Y siempre ha sido el propósito de Dios motivarnos por la gracia y no por la ley. La gracia de Dios empezó a manifestarse ya en el huerto de Edén, cuando en vez de castigar a Adán y Eva, prometió a un Salvador prometido. Pero sí, para contestar, a lo mejor esos reyes, y Dios dijo eso, que iban a poner otras leyes también. Y en ese sentido sí cambió un poco, pero todavía estaban vigentes las leyes civiles de Sinaí durante esa época, hasta que Jesús vino y cumplió su trabajo. Entonces,
las leyes ceremoniales, tanto como las leyes civiles, ya perdieron su vigencia para la vida del creyente. Ok, ojalá que pudiéramos contestar más preguntas aquí. Vamos a continuar con lo demás de la clase. Y si tienen más preguntas después de estudiar todo, podemos contestarlas. Aquí las 5 razones, entonces. Primero, mantener a Israel intacto como nación hasta que su misión de producir el Salvador se cumpliese. Dios prometió mandar el Salvador de una nación, Israel. Y si esa nación perdió su identidad, si esa nación fue esparcida entre todas las naciones de la tierra y dejó de existir, Dios ya no podía cumplir con su promesa. Dios tenía que mantenerlos como una nación. Y un propósito de esas leyes, tanto ceremoniales como civiles, era eso, mantenerlos así, preservarlos como una nación. El segundo, recordar a los israelitas de su necesidad de un Salvador. Igual que la ley moral para nosotros hoy nos muestra nuestros pecados, las leyes todas que se dieron en Sinaí mostraron a Israel sus pecados y su necesidad de ese Salvador prometido. Cabe enfatizar aquí, Dios nunca dio las leyes para que se salvaran mediante obediencia a las leyes. Siempre era imposible, como sigue siendo imposible hoy. La salvación siempre era mediante la promesa de un Salvador, que Dios dio a Adán y Eva y también repitió a Abraham y a Israel después. Aunque la ley sirvió como espejo mostrándoles su necesidad de ese Salvador. También sirvió como freno para su naturaleza pecaminosa. Estos 2 propósitos, como mencioné, la ley hoy en día, la ley moral, sigue sirviendo en nuestras vidas. Y van a aprender eso en otro curso, más en detalle. También este propósito sigue vigente hoy en día. Para los creyentes que queremos agradecer a Dios en amor, la ley es una guía que muestra cómo podemos decir gracias, cómo podemos actuar en el amor de Dios que tenemos en nuestros corazones. Y la última, la ley ceremonial prefiguraba el trabajo del Salvador venidero. Daremos ejemplos de eso en unos minutos. Pero la ley ceremonial, en muchos de sus aspectos, mantenía frente a los ojos de Israel como una sombra de lo que Jesús iba a hacer un día para salvarles. Ok. Y ahora la siguiente pregunta. ¿A quiénes fueron dadas y por cuánto tiempo estarían vigentes estas leyes? La ley moral es para todas las personas de todos los tiempos. Pero la ley ceremonial y civil, la Biblia misma nos indica que solamente eran para los israelitas y solamente hasta la venida del Mesías. Cumpliendo Jesús con su trabajo, ya no quedan en fuerza esas leyes. Bien. Hasta allí, entonces. ¿Alguna pregunta? Todo está clarito, pastor. Ok, bien, bien. Ok, vamos a continuar con un resumen entonces de esta información. Luego unas preguntas también de repaso.
empezando con Adán y Eva. Ellos eran creados perfectos, sin pecado. Tenían perfecto conocimiento. Y mencionamos esto antes, ya con la caída en el pecado, perdieron su perfección, perdieron su santidad. Se hicieron 100% corruptos, igual que todos nosotros nacemos por naturaleza. Sin embargo, Dios en su gracia permitió que la ley moral, siguiera escrita en nuestros corazones. Y eso pueden hallar evidencia bíblica en Romanos 2, 14 al 15. Romanos 2, versículos 14 al 15. Todo ser humano mantiene un conocimiento de la ley moral por naturaleza, pero es conocimiento imperfecto, nublado por el pecado. Podemos convencernos de que lo que la ley en el corazón diga es equivocado. Okay. Fue entonces hasta el monte Sinaí cuando Dios resaltó su ley moral en letra negra, por decir, o en tablas de piedra, como era, con el pacto que dio a Israel mediante Moisés. Y eso ocurrió alrededor de 1400 años antes de Cristo. Ok, un poco más explicación sobre el propósito de la ley ceremonial. Y mencionamos en el repaso, todas las leyes de Israel, igual que la ley moral para nosotros, sirve como espejo, freno y guía. Y van a aprender sobre eso en el curso que se llama La Ley y el Evangelio. Pero en esta clase vamos a enfocarnos en esas leyes adicionales. ¿Por qué Dios dio ellas a Israel? Una función específica de esas leyes adicionales y ceremonial en particular. Eran dos. El primero es aislar a los israelitas del paganismo de las naciones a su entorno. Y así mantener pura su religión. Si ustedes leen la historia del Antiguo Testamento, Dios vez tras vez anima a su pueblo a no ser como las naciones en su alrededor, a no adorar a sus dioses, a ser apartados de ellos. Y Dios sabía que si se mezclaban con otras naciones, que se iban a mezclar espiritualmente también. Y si hicieron eso, ya perderían la fe verdadera en Dios. Entonces, parte de la función de estas leyes ceremoniales era mantenerlos diferentes, distintos, separados de las otras naciones. Algunos lo han llamado como una cerca. Dios con estas leyes estaba poniendo una cerca alrededor de Israel, haciéndolos distintos y diferentes que las otras naciones en muchas cosas. Su vestimiento, su dieta, su vivir, su adoración, todo. Con estas leyes Dios estaba apartándoles del mundo. Ahora, la segunda era señalar al prometido Mesías. A lo mejor el ejemplo más claro de esto son las leyes que Dios dio sobre los sacrificios, Las leyes que Dios dio sobre sacrificios de animales. Todos prefiguraban o señalaban lo que Dios iba a hacer mediante el sacrificio de Cristo, que de verdad paga por los pecados. Pero en otros aspectos, como veremos en unos minutos, también
La ley ceremonial prefiguraba a Jesús. Bien, ahora vamos a profundizarnos un poco más en estas verdades, pero primero vamos a hacer una breve pausa para preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen? Pastor, yo tengo un comentario breve. Ok, Jaime, sí. Que también uno de los motivos que por los que Dios dio los mandamientos es porque como el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto, entonces tenían muy arraigadas las tradiciones de Egipto y las costumbres de ellos y el pecado de ellos, entonces también tenían la necesidad de que ellos se apartaran de eso y se volvieran al Dios realmente. Ok. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso caería bajo lo que mencionamos aquí. Aislar a los israelitas del paganismo de las naciones a su entorno. Una nación a su entorno por 400 años era Egipto, una nación pagana. Y para mostrar las diferencias entre el Dios verdadero y sus dioses falsos, entre la voluntad del Dios verdadero y el comportamiento de los egipcios. Sí, Dios hizo este pacto en Sinaí para aclarar eso. Gracias. Ok. 2 manos más fueron levantadas. Pablo tiene pregunta. Sí, pastor, tengo una duda. Dios dio a Moisés en el Sinaí los 10 mandamientos. ¿Las otras leyes las dio ahí mismo, en ese tiempo? Nada más es esa pregunta. Dentro de esa duda, nada más. Gracias. Buena pregunta. Sí, en el mismo momento, pueden leer, si tienen el tiempo, pueden leer Éxodo 20 y adelante. Después de dar los 10 mandamientos en voz alta para que todo Israel escuchara, los israelitas decían, no podemos aguantar esto. Tanto temor tenían que decían, si seguimos escuchando la voz de Dios diciéndonos estas leyes, vamos a morir. Mejor tú, Moisés, vayas y recojas las leyes por nosotros. Y Dios dijo, lo que los israelitas dicen está bien. Así que después de eso, Moisés subió al monte Sinaí y recibió en tablas de piedra esos 10 mandamientos y también otras leyes para el pueblo. Y esas otras leyes las recibió en el monte Sinaí y las va explicando también en los libros de Números, Levítico, Deuteronomio. Se va aumentando un poco. Entonces, es difícil clasificar cuántas leyes exactamente estaban en este pacto de Sinaí. Algunos dicen que eran como 612 leyes extras adicionales a los 10 mandamientos, pero otros dicen que más o menos que eso. El punto es, la respuesta a su pregunta, ¿dónde se encuentran estas leyes? ¿Cómo fueron dados? Si quieren leer Éxodo 20 hasta el fin de Deuteronomio, van a encontrar todas las leyes ceremoniales y civiles que Dios dio en Sinaí. ¿Ok? Gracias, Paz. Sí, sin problema. Carlos tiene pregunta. Sí, pastor. Más que una pregunta, es una curiosidad. O sea, algo que siempre me resultó curioso, ya que estamos tocando el tema, es saber por qué Dios eligió al pueblo de Israel para su manifestación. Habiendo ya tanta gente en el mundo, siempre se inclinó hacia el pueblo de Israel. Por lo que veo, siempre Abraham, Moisés, todos israelitas. Y no sé, siempre me hice esa pregunta, ¿por qué ellos? Quizá era porque la mayoría de la gente adoraba otros dioses,
No sé, siempre me hice esa pregunta, no sé si usted me lo puede responder. Sí, buena pregunta. La Biblia da una respuesta a esa pregunta, la gracia. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Bueno, y de hecho tenemos que, ¿por qué escogió a Abraham? ¿No? A Abraham, porque Abraham es el padre de Israel, el antepasado de Israel, y fue a Abraham que Dios hizo la promesa que sus descendientes iba a ser su nación elegida. ¿Por qué escogió a Abraham y a Israel? Por gracia, amor no merecido. En Deuteronomio, y ahora no recuerdo cuál capítulo está, tal vez el capítulo 8. Dios dice, no los escogí porque eran más grandes que las otras naciones, porque ustedes eran entre los más pequeños de las naciones, sino los escogí porque los amé. El único motivo fue el amor inmerecido de Dios. Y esa promesa que había hecho en amor inmerecido a Abraham. Muy claro, muy claro. 400 años antes. Y de hecho, a la segunda parte, usted dijo que tal vez no tenían tantos ídolos. La Biblia dice que los ancestros de Abraham adoraban a otros dioses en otra tierra. Entonces, no era por eso tampoco. Simplemente por gracia. Bien. Gracias, pastor. Buena pregunta. Ok, amigos, vamos a continuar entonces. Aquí vamos. ¿Cómo señalaba al Mesías prometido la ley ceremonial? Podríamos hacer todo un curso sobre esta pregunta. Cuando yo era profesor de Antiguo Testamento en una universidad luterana hace 8 años, empecé a estudiar esto en detalle. Y las leyes ceremoniales en tantas formas muestran lo que Dios iba a hacer un día con Jesús, en la vida y la muerte de Jesús. Pero vamos a resaltar 4. El cordero como un animal de sacrificio. Y no solo corderos, también ofrecían bueyes, ofrecían cabras, pero cada sacrificio de sangre así señalaba o prefiguraba al sacrificio de Jesús. Hebreos capítulo 9, 10, Dios dice que esos sacrificios de animales nunca podían quitar pecados, eran prefiguras. El sacrificio de Cristo quitó todos los pecados de todo tiempo. Pero Dios con Israel estaba enseñándoles con eso cómo los iba a salvar un día. El Nuevo Testamento, Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los israelitas bien hubieran entendido lo que estaba diciendo. Igual que un cordero se usaba para un sacrificio de expiar los pecados en el Antiguo Testamento, Jesús es el último y final sacrificio. ¿Tiene pregunta, Manuel, aquí? Sí, mi pregunta va relacionada con lo mismo. ¿Por qué el cordero? ¿Esto tiene relación desde que pecó Adán y Eva y Dios lo vistió? ¿De ahí que viene el origen de un cordero para el sacrificio? No creo que viene de eso, de las pieles de animales que Dios usó para vestir a Adán y Eva después. Algunos comentaristas encuentran en ese detalle ese significado, pero yo diría que no es muy bíblico eso. Lo que sí podemos decir es que ya en tiempos justo después, Abel estaba ofreciendo como sacrificios algunos de sus animales, de sus corderos. Pero no tenemos ni una explicación para esos sacrificios, tampoco un mandato específico de Dios para esos sacrificios. Parece que eran solo de adoración, de agradecimiento. Ya es en Monte Sinaí
cuando Dios da el mandato y la explicación. Y el mandato fue cómo debían hacer los sacrificios y cuándo. Y la explicación fue el por qué. Y Dios mismo explicó, especialmente en Levítico, en donde él decía que la sangre era necesaria para pagar por el pecado. La paga del pecado es la muerte y alguien tenía que morir por el pecado. Pero en su amor, Dios dijo a Israel, un animal puede morir en su lugar. Claro, el Nuevo Testamento dice que un animal no puede ser nuestro sustituto verdadero. Tenía que ser Jesús. Pero Dios estaba enseñándoles a Israel eso mediante los sacrificios. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver el siguiente punto. El sábado. El descansar el día sábado físicamente, no trabajar. En el Antiguo Testamento, el sábado era el día de descanso para el cuerpo. Pero eso prefiguraba descanso espiritual que Cristo iba a traer. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Entonces, esa ley ceremonial prefiguraba al Evangelio, prefiguraba a Jesús. Otro, la ley ceremonial decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón. O con derramar sangre y rociar sangre, uno quedaba puro, purificado. Y eso hallamos el cumplimiento en Cristo también. En el Nuevo Testamento, el discípulo Juan escribió, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Okay. Yo le tenía pregunta aquí. Pastor, yo me puedo ir por una tienda en la mañana. Ok, sin problema. Si puede mirar la grabación al subirlo yo. Ok. Gracias, yo le tenga muy buen día. Ok. Y una ley también que vamos a resaltar aquí, que prefiguraba a Jesús. La Pascua. Eso fue lo que Dios usó para rescatar al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. La 10ª plaga, muerte de los primogénitos, Dios salvó a los israelitas mediante el sacrificio de un cordero de 1 año, varón sin mancha, sin defecto, su sangre pintada sobre el dintel, y la muerte pasó encima de sus casas. Y el Nuevo Testamento dice que eso solo era una sombra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros en realidad. Jesús es nuestro Cordero Pascual. Su sangre nos libera de la muerte eterna en el infierno. Que hasta allí. Y veo que Pablo tiene una pregunta. ¿Pablo? Pastor, sí, efectivamente se viene ahorita a la mente. También yo creo que Dios estaba significando el sexto día de descanso cuando Jesús subió a la cruz y fue crucificado, hizo que nosotros los pecadores descansáramos. O sea, nos salvó de nuestros pecados, hubo salvación, hubo descanso en nuestras almas. O sea, se me vino ahorita a la cabeza y lo quise mencionar nada más. Sí, o sea, el descanso espiritual a lo que refería Cristo es el perdón de los pecados que Cristo ganó en la cruz. Ya podemos descansar de llevar toda la culpa de nuestros pecados porque Cristo lo quitó. Ya podemos descansar también del intento inútil de salvarnos de nuestras obras, con nuestras obras, porque Cristo hizo todo el trabajo para salvarnos. Podemos descansar en esa verdad. Sí, tiene razón. Gracias. Ok, ¿cuál otra pregunta surgió aquí?
Pastor, yo quiero decirle algo, pero no es de acá, sino respecto a la respuesta que usted le dio al compañero que le hizo ahorita de acuerdo al pueblo de Israel, que está en Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Muchísimas gracias por encontrar esa referencia por mí. Muy bien, entonces ahí es donde dice que fue por la gracia que Dios escogió a Israel, ¿verdad? Sí, pastor, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Perfecto, gracias por compartir esos versículos. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces. La siguiente pregunta aquí. ¿Cuáles son algunas de las reglas que diferentes iglesias cristianas demandan de sus miembros basadas en la ley ceremonial del Antiguo Testamento? Ustedes tienen experiencia con esto. ¿Cuáles son algunas de esas reglas que diferentes iglesias cristianas equivocadamente toman de la ley ceremonial y dicen que están en fuerza todavía hoy? Okay. Meili, adelante. Meili. Sobre todo la que más destaca de la ley antigua es sobre los diezmos y el diezmo, pues, es el que más, el que traen de la ley antigua. Es el que pienso yo que es más fuerte, ¿no? Ok. Gracias. Gracias por la respuesta. Sí, tiene razón. Pablo, adelante. También está muy arraigado la obediencia a los líderes en ese tema. Tiene que ser mucha obediencia, todo lo que se dice se tiene que ir sin replicar sobre el tema, digo, obediencia. Bendiciones de la obediencia, pero lo manipulan de otra forma. Ok. Sí, en general, al antiguo pacto, Dios conectó bendiciones con la obediencia. Y muchos aplican todavía hoy esas bendiciones específicas que Dios anunció a Israel, que pues quedan anuladas las leyes, también esas promesas de bendiciones específicas. Un ejemplo, y esto está hasta conectado al cuarto mandamiento, ¿verdad? El cuarto mandamiento sigue vigente, no me malentiendan, es parte de la ley moral, pero una promesa que Dios adjuntó a ese mandamiento es para que vivan largas vidas en la tierra que yo les voy a dar. Ahora, Dios no nos ha prometido la tierra de Canaán a nosotros. Esa promesa fue para Israel. Entonces, es un ejemplo de una promesa específicamente para Israel. Y otras promesas semejantes a veces destacan o adjuntan a obediencia hoy en día, que no necesariamente todavía están en vigencia. Bien. Otras preguntas aquí. Ok, otras respuestas. Vamos a contestarlas entonces. Aquí tenemos 3 muy comunes. Primero el diezmar. Y otra vez, no me malentiendan, el ofrendar es algo, como mencioné antes, de nuestra vida de adoración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Mostramos nuestro amor a Dios, nuestra gratitud, con proporcionarle una porción de nuestros ingresos, de lo que tenemos, tiempo, tesoros, talentos, lo usamos para su servicio. El problema es que muchas iglesias hoy toman
las leyes de ofrendar que Dios dio específicamente a Israel y tratan de decir que todavía están en fuerza. El 10% exigen, cuando el Nuevo Testamento no exige cierto porcentaje. Dan otros nombres como primicias. Pues Dios exigió las primicias de las cosechas de Israel en el Antiguo Testamento, pero decir que eso está en fuerza para nosotros hoy en día no es correcto. Era parte de la ley ceremonial. Leyes dietéticas, prohibiendo ciertos alimentos. La carne de puerco, camarones. Pueden leer en Levítico capítulo 11. Hay muchas leyes dietéticas que Dios dio a Israel. Pero decir que esas leyes todavía están en fuerza no es correcta. Y veremos comprobantes bíblicos en unos minutos que dicen que no. Otra muy común es adoración los sábados. Exigen que el sábado tiene que ser el día de la adoración. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento dice que ya somos libres de eso. Ya no tenemos que adorar a Dios en cierto día. Ya no tenemos que descansar físicamente en cierto día. Eso fue parte de la sombra que prefiguraba a Cristo. Hoy en día podemos adorar a Dios tanto en congregación y en nuestras vidas personales a cualquier día de la semana. Bien. Ok. Y una pregunta más que vamos a ver. ¿Dónde en la Biblia indica que la ley ceremonial perdió vigencia con la venida de Cristo? Esto es lo más importante, ¿verdad? Queremos que nuestras creencias y nuestras acciones sean bíblicas. Entonces, ¿dónde la Biblia dice esto? Para que podamos estar seguros que estamos bien nosotros y también para que podamos instruir a los que están equivocados en este asunto de la ley. Pues uno muy importante aquí es, ¿alguien puede leer este versículo de Colosenses 2? Pablo. Pablo, adelante, sí. Sí, no permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Muchísimas gracias. Aquí, Pablo está hablando de leyes ceremoniales, piensen, lo que comen o beben. Dios en el Antiguo Testamento prohibió ciertos tipos de comida, pero Pablo dice que nadie los juzgue. Si quieren comer cerdo, qué bueno, que lo hagan. Si no quieren comer puerco, sin problema, no lo hagas. Ya no está en fuerza. Entonces puedes hacerlo o no. Nadie debe juzgarte en cuanto a eso. Los días de fiesta, la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, esas fiestas del Antiguo Testamento hallaron su realidad en Cristo, nuestro Cordero Pascual. Entonces ya no se tienen que seguir observando esas fiestas. Dios ordenó ciertos sacrificios especiales para la luna nueva, o sea, en principio de cada mes. Pablo dice, ya no están en fuerza. Días de reposo. La ley del sábado tampoco sigue vigente. Él dice, todo esto es no más que una sombra de lo que está por venir. Es decir, que Dios estaba dándoles una prevista al pueblo de Israel de lo que Cristo iba a hacer por ellos. Era una sombra, pero ahora tenemos la realidad en Cristo. Ya no necesitamos la prevista
Una sombra siempre señala al objeto que la proyecta. La ley ceremonial señalaba a Cristo. Con la venida de Cristo, la ley ceremonial cumplió su propósito y ya no se necesitaba. Pueden pensarlo así, si ustedes me están esperando en un salón, no un salón digital, un salón verdadero para la clase, y yo estoy asomándome a la puerta para entrar. A lo mejor lo primero que van a ver es mi sombra. ¿Y qué van a decir? Qué bueno, el profesor va a llegar. Pero ya cuando mi cuerpo se asoma a la puerta, ¿van a ir a abrazar mi sombra? ¿Van a tratar de saludar mi sombra? Hola. No, ya tienen el cuerpo. Me van a abrazar a mí, me van a saludar a mí. La sombra simplemente indicaba que estaba por venir. Al llegar yo, ya tienen la realidad. Igual con estas leyes ceremoniales, Pablo dice que eran una sombra que indicaba que el Salvador iba a venir y ganarles bendiciones espirituales. Pero él está escribiendo a Colosenses diciendo, ya no necesitan ir abrazando la sombra. Ustedes tienen Jesús, la realidad. Abracen a Él. La sombra sirvió su propósito. Ok. Aquí también. ¿Alguien puede leer este versículo? Aníbal. Sí, Aníbal, adelante. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Okay. Jeremías el profeta escribió 6 siglos antes de Cristo. Dios mediante él prometió, vendrá un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, o sea, sería nuevo en el sentido de que Jesús lo iba a establecer. Pero sería más antiguo aún que el pacto de Sinaí en este sentido. Era lo que prometió Dios desde el principio. Yo los voy a salvar de sus pecados. Pero aquí hace la distinción. Había un pacto en Sinaí, pero ya llegando el nuevo, no está en fuerza la vieja. Lucas 22, Jesús dice la noche antes de morir. ¿Alguien puede leer estos versículos o estas palabras? Carlos. Adelante, Carlos, sí. De igual manera, después de haber cenado, Jesús tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Okay. Jesús dice a sus discípulos al instituir la Santa Cena, dice que su sangre derramada en la cruz establece el nuevo pacto. Ese nuevo pacto, el corazón es perdón pleno y gratuito mediante su sacrificio. Y establecido lo nuevo, ya no hay necesidad del bien. Bien. Ahora, Gálatas 3:19. ¿Alguien puede leer este versículo? Sí, Juan Miguel. Sí, Juan Miguel, por favor. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecho la promesa. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ok, debo aclarar ahí, gracias Juan Miguel por la lectura. Debo aclarar, ese es el versículo 19 y también el 24. Si ustedes quieren, pueden leer toda esa sección. Pero lo menciono aquí porque
da límites aquí a la ley ceremonial, Pablo. ¿Para qué sirve? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Ya mencionamos eso, ¿verdad? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. En el contexto, esa simiente es Jesús. La ley ceremonial sirvió hasta que viniese Jesús. ¿Cómo sirvió? Pues Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guardián para llevarnos a Cristo. Como ya mencionamos en la clase, era como una cerca que mantenía la nación de Israel distinta y separada hasta la llegada de Jesús. Llegando Jesús ya sirvió su propósito, ya no necesitamos ese tutor. ¿Ok? La ley ceremonial estaba vigente hasta que vino la simiente de Jesús. Como un ayo, un tutor, sirvió en mantener a Israel preparado para recibir al Salvador cuando Él vino. Ok. Una pregunta, pastor, ¿qué es lo que es ayo? Sí, yo tenía que buscar la definición en el diccionario antes de la clase también. Si no me equivoco, un ayo es como un tutor. Bueno, la palabra griega, yo sé lo que significa aquí. Los niños de la clase alta, en ese entonces, los papás les asignaban un tutor. Era alguien que, por ejemplo, los papás al mandar a su hijo a la escuela, el tutor o el guardián iba con ellos para asegurar que llegaran bien. Se sentaban ahí en la clase con ellos para asegurar que estaban prestando atención. Regresaba a la casa con ellos para asegurar que regresaban bien. Entonces, como tutor o guardián, tal vez, es buena forma de explicarlo. Y Pablo dice que así era la ley ceremonial. Era como un guardián, que mientras Israel estaba de niño, por decir, no había llegado el Salvador todavía, no habían cumplido su propósito, protegía o mantenía preparado a Israel para la venida de Cristo. Pastor, ¿le puedo hacer un aporte? Sí, por favor. También un ayo era, sí, todo lo que usted dijo es correcto, pero era más que todo, era de los esclavos, era uno que tenía un rango no de lo más bajo, sino como de los medios, y era exclusivamente dedicado a la educación de los niños de las familias ricas. Era el que se encargaba de estudiar con ellos, como usted dijo, llevarlos, traerlos, hacer las tareas, todo, y enseñarles todo. Ese era el ayo a que se refieren. Muy bien, gracias. Ok, gracias por compartir esos detalles. Ok. Paz, ¿puedo añadir algo? Sí, adelante, Pablo. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es en Galatas 3:25, que es más, un poquito, estaba leyendo un poquito más de lo que había hecho, pero sí tiene razón. Entonces ya no estamos bajo supervisión o bajo un lineamiento, porque ya estamos en la fe de Jesucristo. Entonces sí, ya no estamos bajo ese ayo. Esto me quedó muy claro, Paz, gracias. Sí, sí. Yo creo que eso de decir, al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Están no hablando así tanto de la fe personal, aunque de cierto sentido también. Pero yo creo que en el contexto está diciendo, al venir Él en quien nuestra fe está basada, al venir Jesús, ya no estamos bajo este tutor o este guardián. Y al venir Jesús, por la fe en Él, somos libres de la obligación a la ley moral, tanto como la ley civil y ceremonial. Es decir, todavía vivimos bajo la ley moral, pero como que Él nos salvó de nuestros pecados, ya no tenemos que obedecer
como requisito para estar bien con Dios. Siendo salvos mediante la fe en Cristo, ya podemos obedecer por gratitud a Dios quien nos salvó. En ese sentido nos liberó la fe también de la ley moral. Pero aquí yo creo que Pablo está refiriendo específicamente a la ley ceremonial y sigue diciendo que eso ya no está en fuerza para los creyentes. ¿Por qué? Porque era guardián, era tutor. Ya llegó Jesús y ya sirvió su propósito, ya no la necesitamos. Ok, bien. Tenemos una diapositiva más. Aquí está. ¿Alguien puede leer? Estos versículos, por cierto, son específicamente en cuanto a comida. Adelante ahora, gracias. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y sea a la letrina, esto decía, siendo limpio a todos los alimentos. Marcos 7, 18 y 19. Amén. Muchas gracias, Aura. Aquí Jesús estaba en una conversación con los fariseos que se quejaban porque los discípulos de Jesús no lavaban ceremonialmente sus manos antes de comer. Ahora, el lavar de manos así no es como el lavar de manos hoy, ¿verdad? Hoy lo hacemos para no contagiarnos. En ese entonces era para pureza espiritual, pero fue algo que era agregada a la ley de Dios por los fariseos. Y Jesús, en contestarles su queja o su acusación, él indica que con la llegada de Cristo, todas esas leyes ceremoniales de pureza e impureza espiritual estaban por irse, estaban por terminar. Él decía, esas leyes eran una sombra de lo que de verdad contamina al hombre. Y no es la comida. Es lo que sale del corazón pecaminoso. Es lo de adentro que contamina al hombre. Entonces, Marcos explica allí. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Ya no hay leyes contra comer cerdo, camarones o todas esas comidas prohibidas por Dios en el Antiguo Testamento. Ok, y un versículo más. ¿Alguien me puede leer Hechos 10:15? Yo, pastor. Adelante, Meili, gracias. Dice, ya que no veo bien, pues no tengo los lentes. Perdón. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10:15. Amén. Muy bien. Una breve explicación aquí. Hechos 10, Dios aparece en una visión a Pedro. Y lo que Pedro mira es una sábana bajando del cielo con todo tipo de animal impuro adentro. Lagartijas, cosas que Dios había prohibido de que comieran en el Antiguo Testamento. Pero la voz que escucha Pedro en su visión es, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro 3 veces dice, no, jamás he comido tales cosas impuras. Y Dios le contesta así 3 veces. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Estaba dando de saber Dios, Pedro, las cosas han cambiado un poco. Esas leyes que estaban en fuerza antes de la venida de Cristo ya no están en fuerza. Ok. Hasta allí ya llegamos a 1 hora y media de la clase, entonces
Mi plan es voy a terminar con una oración y después, si ustedes siguen con preguntas, podemos quedarnos y platicar, pero los que tienen que irse, bien pueden irse. Oremos para terminar. Señor Jesucristo, te damos gracias porque nosotros tenemos el gran privilegio de mirar todo tu trabajo salvador, todo lo que has hecho por nosotros, cada detalle precioso de lo que ganaste con tu vida, tu muerte, tu resurrección. Israel tenía las promesas, Israel tenía las sombras y mediante la fe en esas promesas eran salvos también, igual que nosotros, pero nosotros vemos como tú cumpliste con cada sombra, tú eres la realidad, como tú cumpliste con cada promesa. Tenemos la aseguranza mediante la Biblia que tú eres el Salvador prometido y que por la fe en ti somos perdonados y salvos. No permita, Señor Jesús, que nos pongamos a nosotros mismos otra vez bajo estas leyes que eran sombra para ti. Más bien que nos ayudes a vivir en la plena realidad de tu trabajo y el consuelo de ser hijos tuyos mediante la fe en ti. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Ok, ahí lo vamos a terminar. Yo me quedo si tienen más preguntas, pero los que quieren irse pueden despedirse ahora.